Maravilloso Dios, gracias te doy en esta mañana porque nos das la vida y la oportunidad de poder, Señor, venir a esta radio y poder hablar un momento de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos y líbranos de todo mal. Señor, en esta mañana que estamos acá, queremos incluir en nuestras oraciones a todos nuestros queridos amigos del grupo Gari, a todos aquellos, Señor, que forman parte de el staff de Radio Shimche, los administradores de Radio Shimche, Señor, entre ellos nuestro hermano Josué Benjamín Vázquez. Que seas tú, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Es motivo de alegría, Señor, haber llegado tal vez a un aniversario más de este grupo Gari, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que das a cada uno de ellos de poder participar y ser participantes, Señor, en llevar, Señor del cielo, el mensaje de tu palabra. A nosotros, Señor, los que participamos en esta radio, Señor, a través de hablar detrás de este micrófono, Señor, danos siempre esa capacidad para hacerlo, Señor, la capacidad que viene de tu Espíritu Santo, Señor del cielo, que no seamos nosotros, nuestro conocimiento humano, Señor, lo que nos lleve y nos traiga acá, sino que sea, Señor, un reverente temor hacia ti, Padre. Te lo pido, Señor, para todos los locutores que durante todo el día, Señor, hacen posible la programación de Radio Shimche. Los diferentes programas, Padre, gracias te damos en esta mañana. Y hoy, Señor, queremos abrir tu palabra una vez más. Queremos hablar sobre la carta que tú inspiraste a Santiago, Señor. Esa carta, Señor, que hoy nos desafía a nosotros. Por favor, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor del cielo, quien nos haga recibir esa palabra con mansedumbre, Señor. Padre, utiliza la vida de Benjamín, mi vida, Señor, en esta mañana para poder hablar una vez más de tu bendita palabra. A meditar un momento en la palabra del Señor. Como se recordarán, mis queridos hermanos y amigos, hemos venido hablando acerca del capítulo 1 de la carta que escribiera el apóstol Santiago, y prácticamente estamos en el último versículo. Estamos en el versículo 26. Para dar un poquito de trasfondo a eso, yo quisiera leer un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera acá. Dice, en Cachiquel, si cojundo no hij chiquetziglo mi mangli ajaf, pero llamando tari dikin dinero bila, sharuyon chubech duch akatij tari, y maquetzig tari no hij chilo ni mangli ajaf. Porque chubech titataj Dios, riquetziglo ni mangli ajaf, mahum itzel por kaslen shakin chachach y querendo panala nieruto ni me pate kakola y ni marcate kishoki chupani kayev ni kikasaj indo ben cuenta ni lo kaslen chin mandu chapakrisachta ri kin li itzel te kachique no sugri lo choleo. En español, si alguno se supone ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña su corazón. La religión de este es vano. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Estos son los pasajes que estábamos viendo en ya un par de semanas atrás,
después de dar una serie de explicaciones sobre la Reforma Protestante, hemos venido hablando sobre retomando el tema de Santiago, y miramos acá dos pasajes muy interesantes que nos desafían, muy desafiante. Un verdadero cristianismo se manifiesta en la práctica de la piedad, pero cuando hablamos de la piedad estamos hablando de la práctica del amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una persona que vive un verdadero cristianismo, como ya lo dije, en primer lugar refrena su lengua. Por un lado dice, alcanza una madurez que refrena su lengua. Por el otro lado, practica lo que es el amor, practica lo que es en sí lo que Dios nos enmarca en cuanto a lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es el darnos a los demás y llegar a hacer las cosas conforme a su voluntad. En este concepto Santiago lo mira como una ayuda hacia los demás, hacia los más necesitados. Ejemplo de eso como las viudas y los huérfanos. Las condiciones sociales de los antiguos tiempos, como la de los tiempos que nosotros vivimos actualmente, siempre eran las viudas y los huérfanos los que carecían de protección, porque no había quien abogara o proveyera a ellos. Por eso es que Dios también empezó desde el Antiguo Testamento a cumplir la función de que Él era el protector y el padre de ellos. Ya vamos a ver algunos pasajes como Deuteronomio, Ezequiel, Hechos, donde se muestra ese principio que Santiago nos está diciendo en esta mañana, que un verdadero creyente, una verdadera persona que ha creído en Cristo, tiene esto de una manera muy clara, que debe de ayudar a los demás, a los débiles, a los desprotegidos, a las personas que no pueden salir adelante. Pues obviamente, pues más de alguna vez nosotros necesitamos la ayuda de alguien, también ayudar a las personas en sus diferentes necesidades. La persona que hace eso demuestra, en los términos que usa Santiago, una verdadera religión. Pero decimos acá, verdadera religión no es en el concepto de cómo entendemos ahora religión, porque religión aquí se tiene que ver con los hábitos o la forma que tú le das un culto a Dios, ¿verdad? Como decíamos hace una semana, podemos nosotros ser buenos músicos, podemos ser buenos diáconos, podemos tal vez no faltar a un culto a la iglesia, tal vez no podemos nosotros estar mucho tiempo en el privilegio que nos han dado en la iglesia. Eso podríamos decir es una práctica religiosa, pero de nada va a servir si no va a acompañar de la piedad. Entonces podemos decir nosotros, yo estoy bien delante de Dios porque hago aquí, hago allá y sirvo acá, pero por un lado no refrenas tu lengua y por el otro lado has dejado el amor al prójimo por un lado y no te interesan las personas más que tu servicio a Dios. Entonces allí hay un engaño en el corazón. La palabra de Dios lo dice de esa manera. Es tan fácil podernos engañar y decir, bueno, yo estoy bien delante de Dios, pero como un termómetro nos pasa Santiago acá. En primer lugar nos dice, si nosotros no tenemos esa continencia, ese dominio propio de
de no refrenarnos a la hora de hablar, y por otra parte no ayudamos a las personas necesitadas, posiblemente nos estemos engañando diciendo que somos cristianos. Eso es lo que veníamos hablando. Ahora quisiera yo entrar al siguiente versículo. Dice: la religión pura y sin mácula de edad delante del Dios y Padre es esta. Cachiquel dice: porque chuvech ni tatar Dios ni ketzich ni man lija mahun itzel parukaslen y shakin chachach y queriendo panalá. Muchas veces nosotros, por estar en la iglesia, por creer que ya tocamos un instrumento, ya estamos en una sirviendo al Señor en alguna área, nosotros nos definimos ya como cristianos verdaderos. Pero en realidad nosotros podemos quedar lejos de ese cristianismo, porque ¿quién es el que evalúa si verdaderamente somos o no somos lo que decimos ser en la iglesia? ¿Qué es lo que va a decir si verdaderamente somos cristianos o no? Uno, lo que ya dije, pues nuestra práctica. En este versículo, que en el último versículo dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. Como dije, nosotros no nos definimos lo que somos ante Dios el Padre, aunque nosotros nos creamos como aquel fariseo del Evangelio de Lucas, que se creía justificado delante de Dios. Y él venía ante Dios con una actitud arrogante, creyendo que era un buen servidor de Dios, o un buen profesante de esa fe, podríamos decirlo de esa manera. Pero en realidad el que define lo que somos es Dios el Padre. Delante de Dios hay una forma de poder llegar a ser los cristianos verdaderos que pretendemos ser. Y la forma lo explica Santiago. La verdadera religión, mis queridos amigos y hermanos, debe de ir ligada al amor. El amor es el vínculo esencial de nuestras relaciones en la iglesia, en la familia de Dios. El que ama, da y reparte a su prójimo. Quiero decirte acá que cuando Santiago habla de Padre, cuando está diciendo que hay una religión delante de Dios y Padre, Santiago no está hablando a todo el mundo, sino Santiago está diciendo y está hablando específicamente a las personas que ya han abrazado la fe en Jesucristo y que ya tienen a Dios como Padre. Dios como Padre. Aquí Santiago introduce el concepto de la familia. Santiago dice que somos los hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. Entonces, si Él es nuestro Padre, Él desea que nosotros tengamos el debido respeto y amor, en primer lugar, por Él y por nuestros hermanos y hermanas en la casa de Dios, y por supuesto que tengamos amor, respeto hacia todas las personas. Gálatas capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice: así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe, dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que nosotros como creyentes siempre vamos a tener esa oportunidad, siempre vamos a tener esa bendición de tratarnos de la manera correcta, tratarnos bien, mayormente a los de la familia de la fe. Dice, qué triste es de que nosotros estemos en una iglesia, de que sirvamos al Señor, pero tratamos mal a los feligreses, a los congregantes. Empezamos tal vez hasta a discriminarlos, empezamos ahí a hacer cosas que no son debidas, y tal vez
¿por qué no decirlo? Va a hacerle la vida imposible hasta que tal vez se vaya de la iglesia. Entonces, cuando hay una actitud de esa manera, de verdad, nuestra religión no es una religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Por qué? Porque al que nosotros debemos de amar en primer lugar es a Dios. Está bien, eso creo que ahí no hay ni un problema, que nosotros decimos, bueno, nosotros cuando vamos a la iglesia, siempre tenemos eso en la mente de vamos a servirle a Dios, y por eso si limpiamos el baño, si limpiamos la cocina o los pisos de la iglesia, lo hacemos con alegría, contentos, porque sabemos que estamos sirviendo a Dios por amor. Pero cuando ya nos venimos con las personas, ahí empieza, si no somos sabios, si no controlamos nuestra lengua, entonces viene una especie como de que nosotros clasificamos a las gentes. Y ya Santiago en el capítulo 2 empieza a hablar de la práctica de la piedad, y empieza a decir, si tú haces discriminación entre la gente, va, si dices al rico, siéntate acá adelante, y al pobre dice, bien, tú ven aquí y siéntate a mis pies. Entonces allí es donde nosotros vamos a evidenciar si en realidad somos o no somos lo que decimos ser, o cómo nos mira Dios, pues. Entonces aquí Gálatas, Pablo dice que mientras haya oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Si estamos en la iglesia, es para llevarnos bien, es para tratarnos bien, es para ayudarnos, es para consolarnos, es para fortalecer al débil en la fe. No estamos ahí para criticar a la gente, no estamos ahí para hacer de menos a la gente, no estamos en la iglesia para discriminar a tal o cual persona, sino estamos ahí para ayudarnos. ¿Por qué? Porque somos una familia, porque tenemos un mismo Padre, tenemos a alguien ahí que nos ha adoptado a nosotros sin nosotros merecerlo. Pero ¿por qué nosotros muchas veces, ya estando en la iglesia, nos creemos mejores que otras personas y empezamos a discriminar a la gente? Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Quiero decirte entonces que el Dios y Padre, cuando dice ahí el Padre que nosotros debemos de hacer las cosas, de amar al prójimo, de visitar al huérfano, a la viuda en sus necesidades, está hablando acerca del amor, del hacer el bien, que es la práctica del amor. El hacer el bien a los demás es que ya los estás amando. Aquí Santiago nos da dos pautas, podríamos decirlo, dos puntos de las evidencias de una persona que ya vive un cristianismo verdadero. Una persona que visita a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. ¿Pero qué quiere decir eso? En Cachiquel dice, Nieruto rimebate kakolá irimarkate kishoki chupangri kayev ndiki kasaj. O sea, la idea aquí, Santiago dice visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. La idea es estar al cuidado de las personas que están pasando necesidad. Ahora, hermano, quiero decirte, tú tienes personas en tu iglesia que están pasando necesidad. ¿Te has abierto a esas personas que necesitan de tu caridad, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu ayuda? ¿Lo estás haciendo con un corazón agradecido hacia Dios, esa ayuda que les estás dando? ¿Les estás visitando con el propósito de ayudar, beneficiar, consolar, levantarlos para que ellos puedan también vivir una vida genuina, un cristianismo verdadero delante de Dios? ¿O nomás estás ayudándoles para que te vean que tú eres un ayudador? ¿O solo estás ayudando para que te vean que tú sí verdaderamente estás cumpliendo tal vez con la ley? No, en realidad nosotros
Aquí hay muchas personas en las iglesias, dan solo para que los vean a ellos, como la actitud de los fariseos, que tocaban trompeta cuando hacían algo por alguien. Hoy en día estamos en un tiempo de eso, ¿verdad? Cuando alguien da tal vez una bolsa de víveres, ya aquí ayudando, se ponen en el Facebook, aquí ayudando a los más pobres. Se sacan una foto, aquí ayudando al necesitado, aquí ayudando al menesteroso, aquí ayudando al desdichado. Entonces son cosas como que nosotros pasamos por alto, como que solo nosotros nos queremos. Entonces él sí hace ayuda, él sí obra, él sí está ayudando. Entonces, si ese es nuestro enfoque, en realidad delante de Dios todavía no somos cristianos verdaderos, porque estamos cayendo en un punto donde nosotros miramos que la palabra de Dios nos insta también a que nosotros hagamos las cosas, pero tal vez sin que nadie se dé cuenta, pero nosotros cumplamos con el Señor para hacer las cosas como Él quiere, que ayudemos a las personas. Pero para que tú ayudes no hay necesidad de que todo el mundo lo sepa. Simplemente tú, a las personas que vas a ayudar, ¿qué es mejor? Pues que las personas lo sepan o que Dios lo vea que así estás haciendo. Porque delante de Dios puedes quedar bien cuando tu corazón es genuino y ayudas. Pero si ayudas, pero tu corazón es un corazón mezquino, tal vez solo para que vean que tú sí estás ayudando, entonces tampoco eso es una religión pura y sin mácula. La idea de acá de Santiago es que nosotros también, uno de nuestros deberes como cristianos, es que nosotros debemos de ayudar, de beneficiar, consolar a las personas, a los huérfanos y a las viudas. En la Biblia, miren, queridos hermanos, siempre Dios ha abogado por estos dos tipos de personas de la sociedad, por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros. Dios siempre estas personas siempre han sido objetos de especial cuidado de parte del Señor. Y obviamente, si nosotros somos la familia del Señor y Él nuestro Padre, y Él ha tenido cuidado de ellos, ¿cómo nosotros no vamos a tener esas actitudes si somos también hijos de Dios? Dice aquí Salmo 68, 5 y 6, Padre de huérfanos y protector de viudas es Elohim, en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en tierra seca. Oiga esto, pues. Él es padre de huérfanos y de viudas. Él es Elohim, dice. Dice acá, el Dios que hace habitar en familia a los desamparados. O sea que ahí van a llegar muchas personas a la iglesia, hermano, que lo que van a querer es un amparo. ¿Qué es un amparo? A un lugar donde ellos puedan sostenerse, porque están pasando momentos de necesidad, momentos tal vez difíciles, y ellos quieren que se les ayude, porque Dios es nuestro amparo. Pero dice a los huérfanos y las viudas, Dios los ampara. ¿Y cómo los va a amparar? A través de la iglesia. Pues es un deber de la iglesia, es un deber de nosotros los cristianos, el amparar a las personas necesitadas, y de esa manera nosotros pues vamos a mostrar el verdadero cristianismo, que aquí Santiago lo expresa como religión pura y sin mácula. O sea, si Dios lo hace, nosotros lo debemos de hacer también. Otros salmos que nos da esa idea muy clara es el Salmo 146, versículos 8 y 9. Dice, Jehová liberta a los cautivos, Jehová da vista a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, Jehová guarda al huérfano, Jehová guarda a la viuda y lo sostiene, dice.
y trastorna el camino de los impíos. Si miramos este versículo, dice, Jehová guarda al huérfano y a la viuda y los sostiene. O sea, ¿por qué Pablo en aquel tiempo puso entre la lista de las personas que se debían de ayudar a los huérfanos y a las viudas? ¿Por qué en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, miramos nosotros que se creó un grupo para poder ayudar a las viudas? O sea, la iglesia primitiva tenía este concepto, este principio muy claro, que uno de los deberes de la iglesia era ayudar al prójimo, a las viudas, a los huérfanos. O sea, si nosotros ya no lo estamos practicando, es porque tal vez hemos tenido una mala enseñanza, pero algunas personas dicen, bueno, ayudemos a las viudas de la iglesia. Está bien, ayudémonos a los huérfanos de la iglesia. Creamos un fondo para ayudarlos a ellos. Pero la iglesia no es nada más lo que nosotros debemos de ayudar. La palabra de Dios dice, como ya hablamos de Gálatas, dice, mayormente a la familia de la fe. Pero ese mayormente nos da, es una prioridad. Pero no nos olvidemos de la gente de afuera. Jesús, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, siempre le decía a Judas, bueno, ya le diste dinero a los pobres, ya ayudaste a la gente. Obviamente, siempre él se preocupaba por las personas, por el bienestar de las personas. Entonces, si nosotros tenemos un plato de comida en la mesa, deberíamos de pensar también si nuestro vecino de al lado, nuestro prójimo más cercano a nosotros, ¿cómo están ellos también? ¿Será que tienen un plato de comida en su mesa? O si nosotros hemos visto que no tienen, nosotros no podemos ser buenos cristianos si nos quedamos ahí nada más viendo la necesidad de nuestro prójimo. Entonces, dice acá la palabra de Dios, nosotros debemos de tener un especial cuidado también. Por eso es que Santiago dice acá que esto es algo que se debe de hacer. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Oigan esto, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. ¿De qué te sirve? Dice Santiago. Dice, llega un pobre a la iglesia, llega un necesitado a la iglesia. Tienes esa necesidad. Pobrecito, voy a orar por ti, y lo dejas ir así. No. Esa es una mala actitud, dice Santiago, porque si no lo ayudaste, dice, si tiene frío, si tiene hambre, y no le diste un pan o no le diste una chamarra ahí, ¿de qué sirvió la oración que hiciste? Dice Santiago. Entonces, es una confrontación, pues, de que, pero hermano, tal vez dirá alguno, es que nosotros no tenemos cómo ayudar a la gente. Hay formas de ayudar, lo que pasa es que nosotros en nuestra mente decimos, no podemos ayudar, somos muy escasos. Porque tal vez dirás, es que yo no tengo dinero. Es que no necesitas tanto dinero para poder ayudar a las demás personas. Si tú sabes que hay alguna persona que tiene una necesidad de que está ahí, que no puede levantarse de su lecho de dolor, tú que estás en la casa, que tal vez no tienes ni un centavo, pero quieres ayudar, con 1 hora, unas 2 horas que vayas a su casa, a limpiarle la casa, a lavarle los trastos, a lavarle tal vez la ropa que tiene ahí, ya ayudaste, pues. Ya ayudaste. O que le vayas a traer tal vez un poquito de leña y que le dejes ahí. ¿Qué te costó ir al campo, ir a traer un poquito de leña y dárselo a ella? Ya ayudaste. Ya ayudaste para que ella tenga un día de fuego, tal vez, para que pueda hacer, tal vez calentar, tal vez un par de tortillitas ahí, pero ya ayudaste. Pero
La cuestión es el deseo de hacerlo. Dios nos da el ejemplo. Si Dios es el protector de viudas, ama al extranjero, les da pan y vestido, entonces es lógico también, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos, que hagamos lo mismo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos viviendo una verdadera religión delante de Dios. Somos cristianos verdaderos. Cuando pasan las tribulaciones las personas, es no solamente sus necesidades físicas, ¿verdad? Las necesidades que están sufriendo, algunos son oprimidos, angustiados, algunos están enfermos, algunos padecen necesidades espirituales, emocionales, tantas cosas en las que nosotros debemos de ayudar en las áreas nosotros de la vida de las personas a la que nosotros podemos ayudarles. Y ojalá que lo podamos hacer. Y la segunda parte de este pasaje dice, y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Y nos da en cuenta Rirukaslen, guardarse sin mancha, intachable, que no lo puedan, es una persona libre de censura, como decimos aquí en Guatemala, que no tenga cola que le pisen, libre de todo vicio. La idea aquí es una acción continua y sin interrupción, pues. Santiago insta a que nosotros ayudemos a las personas. Por un lado, las personas están en el mundo, pero advierte también al mismo tiempo que debemos de alejarnos de todas las cosas pecaminosas del mundo. Entonces, ¿vamos a aislarnos como lo hacían los fariseos? Los fariseos en el tiempo de Jesús ni se querían acercar a la gente pobre, a la gente pecadora, a la gente que necesitaba del amor de Dios. No se querían acercar. Para ellos acercarse a la gente pecadora era sinónimo de contaminación espiritual. Hay algunos conceptos muy errados. No te acerques a los pecadores porque los pecadores te van a contaminar. Pero Santiago no dice eso. Santiago dice que tú vayas a las personas que tienen necesidad. Si tienes minas ahí en tu comunidad, por ejemplo, yo trabajo con personas alcohólicas y a raíz de eso, esas personas, las personas que me miran a mí trabajando en medio de esas personas, me he ganado muchas críticas de estas personas. Me han dicho, bueno, tú eres uno igual que ellos, estás ahí entre ellos, sos igual a él, sos igual a ellos. Tantas cosas que nos dicen aún los mismos cristianos, pues. Entonces, pero no por eso yo voy a dejar de trabajar, porque mi conciencia está de que yo los quiero ayudar a salir adelante, a salir de ese lugar donde están y tratar la manera de que ellos puedan aceptar y abrazar la fe en Jesucristo. Yo sé y entiendo que solamente Cristo puede hacer la obra de transformación en la vida de ellos, pero si nadie va a ellos, si nadie les explica, si nadie les enseña lo que Cristo es, el amor de Dios, ¿quién lo va a hacer, pues? Pero eso no me va a decir a mí que yo también me voy a volver igual a ellos. Pablo decía en su palabra, la palabra del Señor, me hago judío al judío, griego al griego. Pues nosotros nos vamos a meter con estas personas, pero para hablarles del amor de Dios no nos vamos a ir a meter ahí para actuar de esa manera, pues. Por eso también Santiago acá nos dice a nosotros que nos debemos de guardar de ese mundo al que debemos de predicar. O sea, dar un buen testimonio, dar una buena, un estilo de vida, que la gente vea que estamos con ellos, pero no somos igual a ellos, porque tenemos a un Dios todopoderoso que está en nosotros, que nos ama, que nos da a nosotros su
bendita palabra y tenemos nosotros para poder ayudarles a ellos en sus debilidades, pero nosotros nos debemos de cuidar del mundo. Santiago aquí dice, advierte que debemos de alejarnos del mundo pecador, pero aquí podemos hacernos una pregunta. Entonces, ¿vamos a ir a ayudar a la gente o no vamos a ir a ayudar a la gente? Nosotros, dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las palabras de Jesús son esas. O sea, mientras estemos en este mundo, debemos de predicar el evangelio, debemos de llegar a las personas, pero debemos de cuidarnos de las cosas que ofrece el mundo. Guardarse a sí mismo, pues no es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de que nosotros nos debemos de presentar delante de Dios puros y sin mancha. Tener cuidado de hacer las cosas, pero no caer en la mundanalidad. Lamentablemente la iglesia en este tiempo ha caído en la mundanalidad también. Ha caído en la mundanalidad. Hay muchas cosas que el mundo la iglesia ha absorbido del mundo. No hay necesidad de que nosotros salgamos al mundo si en la iglesia está el mundo. Pero no está hablando de que nosotros no debemos de ir y quitarnos esta responsabilidad que Santiago nos da de prestar la caridad hacia las personas. Por consiguiente, hermanos, el creyente no debe imitar la forma del mundo, no debe de contaminarse con las costumbres del mundo, con sus ritos, con sus pecados, con sus tendencias, con sus filosofías, con esas doctrinas que se están levantando. Un cristiano no se debe de contaminar con eso, porque en primer lugar el cristiano debe de regirse a la palabra de Dios y no a los esquemas del mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos de salir a hablar del evangelio, a ayudar a las personas a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, la fuente de contaminación es el mundo. Pues hay muchas cosas que son atrayentes, pero la verdad, el mundo es el sistema. Cuando habla aquí Santiago del mundo, está hablando del sistema que es dominado por el mal todavía. El creyente ya no está en el mundo, está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno con nosotros. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Oigan eso. ¿Qué dice el Señor Jesús acá? Jesús nos está diciendo de que si nosotros somos cristianos, nosotros ya no somos del mundo, o sea, ya no pertenecemos a ese círculo pecaminoso gobernado por Satanás, sino que aunque todavía estamos en esta tierra, nuestra vida le pertenece a Dios. O sea, si nosotros vamos a ayudar, debemos de tener el cuidado de tener y honrar y glorificar a Dios. Siempre he dicho a los jóvenes de la iglesia, si nosotros necesitamos hacer algo, piensa si eso te va a edificar, piensa si eso va a crear un buen nombre a tu familia, no va a traer una vergüenza, y sobre todo si lo que vas a hacer va a glorificar a Dios. Entonces, con esas tres cosas nosotros podemos ir viendo lo que vamos a hacer. Entonces, el creyente puede relacionarse con las personas del mundo para evangelizar, no para hacer lo que ellos hacen. La palabra de Dios, una de las cosas que más les caía mal a
a los religiosos en la época de Jesús es que Jesús se sentaba a la mesa con los publicanos, con los pecadores, con los que bebían vino y con los que comían. Dice, Él es un bebedor de vino, Él es un comelón, Él es un hombre pecador porque se sienta con publicanos y se sienta con rameras y se sienta con tantas cosas que le dijeron a Jesús. Pero Jesús, hermanos, nunca se sentó ahí como para compartir la idea de que Él también quería ser un publicano o de que Él quería ser un pecador. Jamás en la Biblia vamos a encontrar nosotros que Jesús compartió esas malas prácticas de ellos o hizo conforme a lo que la práctica de ellos. No, porque hay algunas personas que dicen que Jesús hasta fue un fornicario, pero eso es una blasfemia. Y pobrecito de esa gente, porque esa gente también tiene contados los días por esas blasfemias que dicen en contra del Hijo. Miren esto, el Señor Jesús nos dio el ejemplo, aunque Él se sentaba con esta gente, Él nunca se contaminó con la práctica de ellos. O sea, cuando Jesús llegaba, hablaba del Evangelio, les proponía el Evangelio, les decía que se arrepintieran, y esa fue la única manera que Mateo, el publicano, haya recibido a Cristo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, haya recibido a Cristo. Los otros fariseos hayan recibido a Cristo también, como en el caso de este hombre pequeñito que estaba en el sicomoro, en el árbol sicomoro. Cuando tuvo su relación con Cristo, este hombre, hermano, dijo él: reparto todos mis bienes a los pobres, y en algo he defraudado a alguien, cuadruplicado se lo voy a devolver. O sea, ¿qué es lo que estaba reconociendo ahí? Pues, pero Jesús no se contaminó con este hombre, pero llegó a la casa, le dijo: baja del árbol, yo voy a comer contigo hoy. Él ni siquiera se imaginaba que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Santo de Israel, iba a llegar ahí a compartir una mesa con él. Él tal vez había perdido todas las esperanzas, tan siquiera de ir al templo, de ir a ese lugar, hermano, donde solamente la gente santa entraba. A ellos no los dejaban entrar por la labor que tenían como publicanos, pues. Pero, hermano, Jesús sí llegó con él. Y esa es una labor de la iglesia también. Ir a la gente del mundo y llegar a esas personas con mayor necesidad. La iglesia no es nuestro grupito en el cajón que tenemos como un local. No es ese grupo. La iglesia, hay mucha gente que se debe de evangelizar todavía fuera de esos templos. Y la labor de la iglesia es esa: ir a las personas y mostrarles el evangelio y la verdadera forma de vida, mostrarles el amor, pues. El creyente no puede relacionarse con las personas del mundo para pecar, pero sí para evangelizar. Dice la palabra de Dios acá: os he escrito en la carta que no os juntarais con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. O sea, el contexto de Pablo aquí es muy interesante e importante. Estoy en 1 Corintios 5:10. Cuando yo les escribí que no os juntaran con fornicarios, él aquí está hablando de un caso específico, de un caso que sucedió en la iglesia en Corinto, que él mandó directamente a las personas que no se juntaran con él. Pero esta persona fornicaria estaba en la iglesia y necesitaba disciplina. Pero dice él acá:
Pero cuando yo les escribí así, que no se juntaran comunitarios, no estoy refiriéndome de la gente de afuera, porque si no, habría necesidad de salir del mundo. O sea, podemos juntarnos ahí con esas personas para evangelizarlos. Eso es lo que yo les estoy diciendo. El creyente no debe de amar las cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Específico. Por eso Santiago dice, no puedes decir, yo estoy haciendo buena obra, yo estoy aquí, estás actuando mal. Tal vez estás haciendo buenas obras, pero estás amando el mundo. Tu religión no vale nada delante de Dios. Debes de salir de esas cosas, debes de arrepentirte, debes de convertirte, ayudar a la gente si se puede, pero no ser como ellos. Porque si no, el amor de Dios no está en tu corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Que Dios les bendiga en esta hora de la mañana.